Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lectio Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y henos aquí un día más para compartir la palabra de Dios, para meditar con ella, para orar, para tratar de discernir qué nos dice Dios a través de su palabra. ¿Qué está tratando de decirnos el Señor eh, en nuestra vida? ¿Qué corrección nos está tratando de hacer el Señor? Y si es primera vez que me visitas aquí en el canal y has sentido esta inquietud de acercarte a la palabra de Dios, pues déjame decirte que has llegado al lugar indicado. Aquí todos los días, de lunes a viernes, estamos practicando la lección divina, que es la lectura orante de la palabra, orar con la palabra de Dios, para que así podamos descubrir esa voluntad de Dios en nuestra vida. Esta es una práctica muy recomendada por la Iglesia y que nosotros estamos tratando de hacer nuestro camino de oración diaria. Bien, vamos a comenzar entonces. Para los que por primera vez ven el video, están aquí en el canal, debo decirte que abajo en la casilla de descripciones he dejado el enlace para que puedas hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Eso te llevará a descubrir los fundamentos teóricos de esta práctica. Sin más preámbulos, comencemos con la oración, recordándote que es muy importante que nos apoyes con el dedito arriba, con el me gusta. No te cuesta nada y a nosotros nos vale de mucho para seguir produciendo videos y para poder seguir llegando a muchas más personas. Vamos a comenzar entonces con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Primer paso de la Lección Divina, la lectura. En este primer paso te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Marcos. Ya comenzamos a leer San Marcos, ya que entramos nuevamente en el tiempo ordinario, a la séptima semana del tiempo ordinario, y la liturgia nos sugiere este capítulo 9, desde el versículo 30 hasta el 37. Biblia en mano, cuaderno y escuchas la palabra mientras la vas leyendo en tu Biblia. Comencemos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le dará muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos
y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos con la pregunta: ¿qué dice el texto? Acabamos de leer un texto interesante y ahora vamos a extraer las partes más importantes. Vamos a ver quiénes son los personajes, cuál es el contexto y qué básicamente es lo que Jesús está diciendo en ese texto para luego llegar así a la meditación. Vamos entonces a hacer juntos este primer paso. Te lo voy detallando poco a poco para que puedas ir subrayando en tu Biblia y anotando en tu cuaderno. Comencemos. Bien, entonces vamos a ir detallando las partes más importantes. Puedes ir subrayando. Es muy importante y valioso releer en este paso, releer el texto e ir subrayando. Yo, como ya lo he subrayado, lo voy a ir compartiendo para que ganemos tiempo. Sin embargo, cuando hagas tu lección divina personal, la lección divina puede durar aproximadamente unos 45 minutos a una hora. No hay apuro. Lo importante es hacerla paso a paso, poco a poco, y que esa palabra de Dios vaya entrando, penetrando en nuestro corazón. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer referencia aquí es que en este capítulo 9, en esta parte del capítulo 9, que es el versículo 30, vemos que mientras Jesús les está anunciando su pasión y su muerte a los discípulos, ellos iban por el camino discutiendo entre sí. ¿Pero qué discutían? Discutían sobre quiénes de ellos era el mayor. Jesús, sin embargo, quiere servir y la mentalidad de sus discípulos estaba enfocada en mandar. La ambición los llevaba a autopromoverse a cuestas de Jesús. Cualquier semejanza con la realidad de hoy en día no es una mera casualidad. Es que la palabra de Dios nos sigue hablando en nuestra época también. Se sigue repitiendo los mismos errores hasta que no aprendamos a escuchar la palabra y transformarla en vida. ¿Qué sucede? Que hoy también vemos ese deseo de autopromoción que aparece en nuestras comunidades cristianas. Tanto en la época de Jesús como en la época de Marcos había lo que llamaban la levadura de los fariseos, es decir, esa ideología dominante. Y también hoy esa ideología de las propagandas del comercio, del consumismo, de las novelas, influye profundamente en la manera de pensar y de actuar de la gente. Marca unos estereotipos en las personas, marca las mentalidades, las formas de actuar, las formas de pensar, hasta de reaccionar. Y en la época de Marcos, no siempre las comunidades eran capaces de mantener una actitud crítica frente a la invasión del Imperio Romano y a la penetración de estas ideologías. Veamos el versículo 30 al 32. Jesús les anuncia
la cruz. Jesús camina por Galilea, pero no quiere que la gente se entere, pues está ocupado en la formación de los discípulos y conversa con ellos sobre la cruz. Dice que conforme a las profecías de Isaías, el Hijo del Hombre debía ser entregado y condenado a muerte. Esto indica que Jesús se dejaba orientar por la Biblia, tanto en la realización de su propia misión como en la formación que daba a los discípulos. Él sacaba su enseñanza de los profetas, como en el primer anuncio los discípulos lo escuchaban, pero no entendían la palabra sobre la cruz, no entendían, como decimos en criollo, no entendían una papa de lo que Jesús les estaba diciendo. Pero aún así, ellos no piden aclaraciones, tienen miedo de dejar transparentar su ignorancia. Trataban como de tapar su ignorancia y le decían, sí, sí, está bien. Como que si comprendían, pero en realidad no habían entendido nada. Versículos 33 al 34 y aflora la mentalidad de competición. Al llegar a casa, Jesús pregunta, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no responden. El silencio se convierte en la respuesta, pero es el silencio de quien se siente culpable, pues por el camino habían discutido entre sí sobre quién era el mayor de ellos. Jesús es un buen pedagogo, no interviene inmediatamente, sabe esperar el momento para luchar contra la influencia de la ideología en sus formandos. La mentalidad de competición y de prestigio que caracterizaba la sociedad del Imperio Romano se infiltraba ya en la pequeña comunidad de los discípulos que estaba a punto de empezar. Aquí aparece el contraste, la incoherencia. Mientras Jesús se preocupa de ser Mesías siervo, ellos solo piensan en ser el mayor. Jesús trata de bajar y en cambio ellos quieren subir. Versículos 35 al 37. Servir en vez de mandar. La respuesta de Jesús es un resumen del testimonio de vida que él mismo venía dando desde el comienzo. Si uno, ser, si uno quisiera ser el primero, debe ser el último de todos, el servidor de todos. Era ese mensaje, la enseñanza que Jesús transmitía con su ejemplo. Pues el último no gana premio ni recompensa. Sencillamente es un siervo inútil. El poder hay que usarlo no para subir y para dominar, sino para bajar y servir. Este es el punto en que Jesús más insistía y del que más dio testimonio. Enseguida Jesús coloca a un niño en medio de ellos, una persona que solo piensa en subir y en dominar no prestaría gran atención a los niños. Pero Jesús lo invierte todo. Dice, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado. Él se identifica con los niños. Quien acoge a los pequeños en el nombre de Jesús, entonces acoge a Dios mismo. No por el hecho de que una persona siga a Jesús, ya es santa, ya es renovada. En medio de los discípulos, cada vez, de nuevo, la levadura de los fariseos y de Herodes aflora. En el episodio del Evangelio de hoy, Jesús aparece como el maestro que forma a sus seguidores. Seguir era un término que formaba parte del sistema educativo de la época. Era usado para indicar la relación
entre el discípulo y el maestro. La relación maestro-discípulo es diferente a la relación profesor-alumno. Los alumnos asisten a las explicaciones del profesor sobre una determinada materia. Los discípulos, en cambio, siguen al maestro y conviven con él 24 horas. Fue esta convivencia de 3 años con Jesús que los discípulos recibieron su formación. Y en el Evangelio de mañana, veremos otro ejemplo que nos da Jesús muy concreto en cuanto a la formación de los discípulos. Sigamos. Bien, y ahora entramos al segundo paso de la lección divina, que es la meditación. Encontramos la pregunta, ¿qué me dice el texto? Y debo llevar este texto ahora a mi vida. ¿Qué mensaje puedo extraer para mí? Te voy a compartir 3 aspectos que he considerado meditar personalmente y luego tú puedes sacar los tuyos propios, tu propia meditación, tu propio mensaje. Lo importante es que tomes nota en tu cuaderno espiritual para que no pierdas detalle de lo que de lo que meditas día a día. ¿Ok? Entonces, comencemos. Bien, el primer aspecto que te quiero compartir que me ha servido en mi meditación personal es este, cuando dice iba enseñando a sus discípulos. La enseñanza. Veamos, aunque te duela la persona que te dice las cosas como son, te quiere mucho más que aquella persona que solo te dice lo que tú quieres escuchar. Jesús se va acercando al momento de su pasión. No les oculta la realidad y la crudeza de su cruz a sus discípulos. Los reúne, los quiere solos con él para que presten atención. Es un maestro sabio que quiere dejarles en claro su enseñanza. Pero ellos no entendían y tenían miedo de pedir explicaciones. Veamos, preguntémonos tú y yo, ¿acaso me duele cuando alguien me dice la verdad? ¿Tomo las cosas muy a pecho y me ofendo? ¿Sé dialogar o en cambio me alejo? El segundo aspecto, si alguno quiere ser el primero, veamos, es normal en un ser humano y en un grupo humano el hacer comparaciones y querer tomar los primeros puestos. Eso sucede en todas partes y si no, miremos a nuestro alrededor, en nuestros grupos de trabajo, en nuestros grupos de apostolado en la parroquia. Esto es muy normal que suceda. Hacer comparaciones y querer tomar los primeros puestos es tarea de todos los días. Unos se sienten los más líderes, otros se sienten los más valientes, otros se sienten los más sabios y solemos poner etiquetas a las personas. Para Jesús, el mayor no es el más fuerte o el que tiene más o el que más sabe, sino el que más ama, el que más sirve a los demás. Preguntémonos, queridos hermanos, tú y yo medimos nuestra grandeza por la capacidad que tenemos de servir y de hacer felices a los demás. Tercer aspecto, tomando a un niño, lo abrazó. Por ahí leí, ¿por qué la gente inteligente no es feliz? Piensan demasiado las cosas y eso les genera obsesión.
Sus altas expectativas casi siempre terminan en decepción. Se exigen demasiado y se frustran al no cumplir sus metas. Por eso dicen que la ignorancia es felicidad. Preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿cuál es la medida de mi sencillez? ¿Veo la vida con ojos de admiración y asombro o siento que ya nada me llena? Escuchemos, hermanos y hermanas, a nuestro niño interior y no perdamos la capacidad de soñar y sorprendernos. Dejemos a un lado nuestras ínfulas de grandeza y de sábelo todo y bajemos al nivel de un niño para que Jesús nos abrace. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Te voy a compartir la oración que he hecho para que después tú anotes la tuya en tu cuaderno espiritual. Padre bueno, dame el don de tu sabiduría. Que Jesús sea mi buen maestro, que Él me instruya y me indique el camino de la verdadera felicidad, que consiste en amar, servir y proteger la inocencia de mi corazón. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el momento del compromiso que me lleva a la acción. ¿A qué me ha invitado hoy Jesús con este evangelio? Te voy a compartir lo que yo he tomado como propósito personal de acuerdo a lo que he meditado. Mi primer propósito que me llevó a la meditación es aprender a valorar aquellas personas que me dicen la verdad. Definitivamente, aunque a veces la verdad duela, debo aprender a valorar a esas personas que son sinceras, porque esas personas que me dicen la verdad es porque realmente me quieren, me aman, me valoran. El segundo propósito es para mí buscar entregarme más en el servicio y así poder amar más a los demás, hacer felices a los demás. Y el tercer aspecto, el tercer propósito o compromiso, revisarme en esa parte de mi niño, mi niña interior. ¿Cómo está ese niño interior? ¿Realmente lo dejo aflorar? Es decir, yo he sentido que el Señor me está pidiendo hoy dejar mis ínfulas de grandeza, de saberlo todo, de tenerlo todo controlado, de, eh, de querer planificarlo todo. Sí, se pueden hacer planes, se pueden hacer propósitos, pero abandonarse en las manos del Señor como los niños, tener la confianza de los niños y si algo sale mal, pues tener esa felicidad que tienen los niños que no les importa porque vuelven a comenzar. Así, yo sé que el Señor me está pidiendo que de esa manera, de esa forma, llegaré a ser plenamente feliz, haciéndome niña en sus manos. Amén. Bien, y hemos llegado al final de esta práctica por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Sigue perseverando en esta práctica, en este camino de oración,
para que así puedas ver grandes transformaciones, grandes maravillas en tu vida. Confía en Dios que así será. Te pido que si antes de que te retires y cierres el video, te suscribas al canal si no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que recibas los avisos cada vez que subamos material al canal. Recuerda apoyarnos con un me gusta, no te cuesta nada y para nosotros es valiosísimo. Comparte este video en tus redes sociales, a tus amistades, a tus familiares o aquellas personas que tú sabes que están buscando conocer, acercarse a la palabra de Dios. Estarás haciendo un gran bien a esas personas. Bien, y te digo hasta mañana, si así Dios los permite, que tengas un excelente día. Dios te bendiga.